Gracias por acompañarnos. En nombre de la red Los Olivos, queremos expresarle nuevamente nuestro agradecimiento por su participación en esta conferencia y les damos la bienvenida. Es una herramienta que compartimos de manera especial como apoyo para el manejo del duelo. Esta es una conferencia que realizamos mensualmente y estamos seguros que les será de muchísima utilidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos brindar esta ayuda para manejar y superar un momento tan difícil como el que atravesamos. Sabemos que han perdido a un ser querido y esta es una situación que genera mucho dolor. Duele el alma, duele el corazón, duele el cuerpo, duele todo. En este mes de manera especial, los que hemos perdido a nuestro padre o a una figura paterna, pues ha sido mucho más difícil el ejercicio de la pérdida de un ser querido, que de por sí es bastante duro. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Vamos a primero a escuchar una conferencia, vamos a ver una conferencia sobre cómo se elabora el duelo, qué es el duelo y cómo se elabora. Es una conferencia de aproximadamente 30 a 35 minutos. Durante la exposición, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. A la parte de abajo pueden ir escribiendo sus preguntas. Les compartimos que la experiencia de esa sesión de preguntas y respuestas ha sido muy grata. Al finalizar la conferencia, vamos a dar lectura a las preguntas que ustedes mismos hacen. Muchísimas veces alguien pregunta algo que yo no me atreví a preguntar y me sirve muchísimo, me apoya muchísimo. Entonces, la última parte es supremamente enriquecedora, nos aporta bastante para el manejo del duelo, porque nos vemos reflejados en otros casos de otras personas. Bien, sin más, les presento al doctor Fernando Méndez. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana, candidato al título de especialista en psicología de la salud, clínica y de la salud de la Universidad Autónoma. De hecho, ahora en septiembre se gradúa con esta especialización. Fernando tiene una experiencia de varios años en atención y acompañamiento a personas en duelo. Nuevamente les damos la bienvenida, lo hacemos de todo corazón y estamos seguros que será de muchísima utilidad para ustedes, para su familia. Compartan el enlace, estamos a tiempo de vincular más personas al evento. Doctor Fernando, muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Bienvenidos y que sea de muy buen provecho. Bueno, muchas gracias y pues quiero extenderle la invitación a todos para que se dispongan, para que si desean tomar apuntes, porque eso les permite también recordar algunos de los aspectos que vayamos a tratar a lo largo de la conferencia que le van a ser de mucha utilidad. Vaya por una agenda, por un lapicero, comparta el enlace a alguna persona que usted considere que puede ser útil este espacio. Y sin más preámbulos, pues quiero que empecemos pensando un poco en este mes que finaliza hoy. Hoy termina un mes en el que para muchas personas hubo la oportunidad de festejar la vida, el cariño, el amor de los padres. Pero para muchos, muy seguramente, fue un desafío porque ese padre está ausente, ese padre físicamente ya no estaba. Y cuando digo un desafío, digo esto porque la relación con un padre representa una de nuestras principales conexiones con el mundo y en el mundo. Incluso, aunque contemos con un cónyuge cariñoso, con hijos y con muchos amigos, la pérdida de un padre significa la ruptura de una de las relaciones más importantes y de nuestras primeras relaciones en nuestra vida. Muy seguramente durante este mes y tras la ausencia de ese padre, muchos de ustedes pensaron y recordaron en cada uno de esos momentos vividos y compartidos con ese papá.
recordaron esos vínculos y esos cariños en la infancia, esos cuidados, incluso para las mujeres el sentirse acompañadas al altar por ese papá, la alegría de ese papá al verlos graduarse en el colegio, en el kinder, y muy seguramente también pensaron en esos esfuerzos que tuvieron que haber hecho ellos para sacarnos adelante, para acompañarnos. Y es que la pérdida de un padre realmente es algo difícil de llevar, difícil de asumir, porque muy seguramente cuando ya somos adultos pensamos que es algo que en algún momento va a suceder. Sin embargo, muy seguramente muchos de ustedes hoy dicen era algo para lo que no estaba completamente preparado. Y también quiero decirles que a través de, de esta conferencia, ustedes van a poder empezar a abordar algunas estrategias que les van a poder permitir transitar por ese dolor que se ha generado tras la pérdida de ese padre y también extiendo nuevamente la invitación a todos tras la pérdida de ese ser querido. Y quiero que sepan que en la medida en que ustedes empiecen a actuar y empiecen a asumir este proceso que están llevando, ese padre o ese recuerdo de ese padre, ese amor y esa relación no va a morir nunca. Sin más, quiero que vean en sus pantallas y respondamos a esta pregunta. ¿Por qué vivimos duelos? ¿Por qué nos duele tanto cuando perdemos a un ser querido? Cuando un ser querido muere. Y se debe precisamente a estas tres condiciones o a estas tres dimensiones. Y vemos que antes del duelo la preceden dos dimensiones. Y una, y que es necesario para que exista este proceso de duelo, es que debe existir una vinculación, una conexión con este ser querido o con una persona a nuestro alrededor. A lo largo de nuestra vida nosotros generamos vínculos con las personas que nos rodean. Por ejemplo, en nuestra infancia podríamos pensar que esos vínculos cobran una mayor relevancia con nuestros padres o con nuestros cuidadores. ¿Por qué? Porque finalmente ellos satisfacen esas necesidades o suplen esas necesidades que nosotros tenemos de cuidado y de protección. Durante la adolescencia podríamos pensar que cobran un poco más de relevancia o tienden a ser un poco más relevantes esos vínculos que realizamos con esas personas que logran suplir esa necesidad de identificarnos, de sentirnos parte de. Y finalmente en nuestra vida adulta, estas vinculaciones se dan porque se suple una necesidad de sentirnos amados, pero también de dar amor. Y cuando esa vinculación que nosotros generamos con las personas a nuestro alrededor se ve amenazada, o en este caso se rompe por la muerte de este ser querido, se generan una serie de respuestas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, incluso a nivel físico, que es lo que conocemos como duelo. Y quisiera que exploráramos un poco más en relación a estas respuestas. Y pareciera, digamos que algo obvio el pensar, bueno, ¿y cómo vive una persona que pierde a un ser querido? Lo más común es que la persona esté triste y llore. Sin embargo, vamos a ver que hay muchas formas en las que este duelo puede presentarse, incluso para que ustedes puedan darle nombre a eso que están sintiendo y que muy seguramente no saben cómo llamar. Hoy, precisamente, atendí a una joven quien, al preguntarle, bueno, dame un poco sobre qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando, estaba bastante bloqueada y me decía, es que no sé cómo explicar esto que estoy sintiendo. Y precisamente entramos a revisar todos estos aspectos que vamos a ir mencionando, que finalmente nos van a poder permitir darle un nombre y de esta manera poder entender un poco más todas estas cosas que estamos sintiendo en este momento tras la pérdida de esa persona que es amada para ustedes. ¿Listo? Entonces, en sus pantallas, ustedes ven 4 dimensiones. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que sentimos, de esas emociones que experimentamos, pero también vamos a hablar de aquello que pasa aquí, en nuestro pensamiento, en nuestras cogniciones. Y posteriormente, también vamos a hablar de todas esas respuestas
a nivel conductual, todas esas cosas que hacemos y que son observables. Y también hablaremos acerca de esas respuestas fisiológicas, es decir, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todas esas sensaciones que experimentamos. Y por último, también abordaremos un poco algunos aspectos relacionados con las percepciones, que hace parte del componente cognitivo, pero que quiero dejarlo y hacer un poco de énfasis en esto por la relevancia que para muchos oyentes tiene. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras emociones y nuestros sentimientos? Como les decía, solemos pensar que una persona que pierde a un ser querido casi que es regla, no, está triste. Y muchas personas se han atrevido a pensar que el preguntarle a una persona en duelo cómo está, cómo se siente, es hasta ridículo y ofensivo. Sin embargo, vamos a ver que son muchas las formas en las que una persona puede llegar a sentir, muchos sentimientos que puede llegar a experimentar. Entonces, tristeza, por supuesto, la persona también puede experimentar apatía, puede sentir angustia, pero no solamente eso, la persona también puede tener sentimientos de ira, de frustración y de enfado. Ira con ellos mismos, ira con otras personas, ira incluso hasta con el ser querido fallecido. ¿Mm? Entonces, la persona puede llegar a sentir rabia, por ejemplo, hacia el personal médico o hacia el sistema de salud porque sienten que no hicieron lo necesario para salvar la vida de su ser querido. O rabia hacia la persona quien propició la muerte a su ser querido. O incluso, como les digo, rabia hacia el mismo ser querido. Pensar, por ejemplo, ¿por qué tenía que irse en este momento? Cuando más lo necesitaba, cuando más la necesitaba. ¿Por qué no está conmigo si en este momento tengo 3, 4 hijos y no sé cómo hacerlo? Nunca he trabajado. No sé cómo asumir este gran reto. ¿Listo? También la persona puede experimentar soledad y tener un sentimiento de abandono. Y esto, digamos que cobra un matiz importante tras la pérdida, por ejemplo, de alguno de los padres. Solemos pensar que si estamos adultos, la pérdida de nuestros padres puede llegar a ser un poco más fácil. Pero quiero decirles que la pérdida de un padre, independientemente del estado en el ciclo de vida en el que nos encontremos, va a ser realmente difícil, porque realmente se va a romper, como inicié diciéndoles, esa primera conexión, esos primeros vínculos que realizamos. Y generalmente va a estar en esa sensación de abandono, de desamparo, más cuando de pronto ya han fallecido los dos padres. Por otra parte, hay personas que también pueden sentir cierto alivio, pero algunos otros se pueden sentir fatigados, pueden tener impotencia, sentirse indefensos y también es algo muy común tener un deseo intenso de volver a estar cerca de ese ser querido, de volver a escucharlo, de volver a sentirlo, de volver a experimentar su olor. ¿Listo? Bueno, por otra parte, en nuestros pensamientos o en nuestras cogniciones, lo que generalmente se presenta es incredulidad, ¿sí? Decir, esto no está pasando, esto pareciera que fuera un sueño, o incluso también sentir esa sensación de irrealidad. Usted siente que todo lo que está pasando a su alrededor se está moviendo en cámara lenta y que posiblemente corresponde a un sueño. ¿Mm? También usted puede sentir confusión. Muchos pacientes, por ejemplo, manifiestan en consultas que yo realmente no logro entender. Mi mamá, ella estaba muy bien. Tuve una paciente quien decía, a pesar de que la mamá estaba en la clínica, venía con unos problemas pulmonares, ella decía, yo ese día la vi muy bien, ella abrió los ojos, habló conmigo, comió, y cuando llegué en la noche me dijeron que había fallecido, y realmente me cuesta creerlo. Se sentía confundida. ¿Mm? También puede haber una preocupación, en algunos casos, esto sobre todo se da en los niños, una preocupación por el fallecido. ¿Será que sí está cómodo? ¿Será que está bien? Incluso es común escuchar a los niños decir, mamá, ¿mi papá ya comió? ¿Será que mi papá tiene frío? Cuando lo ven en el cofre. Él se quiere levantar, levántelo.
¿sí? Viene cierta preocupación. Y también una preocupación hacia nosotros mismos o hacia los demás a nuestro alrededor, por mi futuro, una preocupación incluso por el proceso que estoy llevando. Muchas personas se cuestionan y dicen, ¿será que sí voy a ser capaz de sobrellevar este dolor? Porque es tan intenso. Realmente siento que es difícil de llevar. O una preocupación de pronto por alguna otra persona cercana que está atravesando un proceso de duelo y que de pronto le ha costado un poco más. ¿Listo? La veo llorando mucho, siento que se ha aislado. También es muy común tener dificultades para poder concentrarse, para mantener la atención y por supuesto también hay personas quienes reportan dificultades en la memoria. Eh, a pesar de que viven, por ejemplo, todo el proceso de duelo, hay personas que no recuerdan qué fue lo que pasó, no recuerdan cómo reaccionaron, dicen, no, yo solo recuerdo que me dijeron que había fallecido y de ahí para allá yo no me acuerdo de absolutamente nada. Sí, entonces es otra característica, otra de las respuestas que pueden aparecer. Y por otra parte, que en esto quisiera hacer énfasis al final de la sesión, y es en relación a los pensamientos e imágenes recurrentes que nosotros tenemos. Muy seguramente esas imágenes están a lo largo del día, están en la noche, y vamos a ir haciendo bastante énfasis en este tema a lo largo de la conferencia. Por otra parte, a nivel conductual, pueden aparecer alteraciones en el sueño. ¿Y por qué? Usted se acuesta y en ese momento ya no hay con quién hablar, en ese momento ya todo está en silencio, nos encontramos con nosotros mismos, con ese dolor, y vienen una serie de imágenes, de recuerdos que a veces dificultan que nosotros podamos conciliar el sueño. Entonces nos dan las 2, 3 de la mañana tratando de quedarnos dormidos, pero no podemos. Sencillamente vienen imágenes, recuerdos, cosas del pasado, cosas acerca del funeral, acerca de la muerte como tal, y eso finalmente dificulta que nosotros podamos conciliar el sueño. Incluso hay muchas personas que dicen, cuando logro quedarme dormido, duermo una hora y me vuelvo a levantar y sigo pensando y pensando y pensando. También las personas pueden experimentar cambios en su alimentación. Puede haber una sobrealimentación o también una disminución en la ingesta de alimentos. ¿Sí? De pronto deseos de no comer, pero por otra parte también personas que quieren estar comiendo constantemente. También pueden haber personas que se aíslan un poco, ya no comparten ni siquiera con su familia en la casa, se encierran en el cuarto, no quieren hablar con nadie. ¿Sí? También otra conducta, digamos, muy recurrente en el proceso de duelo es el evitar cosas que nos recuerden al ser querido fallecido. No, yo no paso por esa calle porque realmente eso me genera mucho dolor. Nosotros pasábamos por ahí. Yo no voy al cementerio porque realmente es volver a darme cuenta de esta realidad y esto me genera muchísimo dolor. Yo no quiero vivir a la casa donde vivía con él porque realmente esto me genera una angustia enorme. No quiero ver fotos, guarden todas las cosas que me hagan recordar. Pero por otra parte hay personas que dicen, no, yo por el contrario necesito, tengo la necesidad de tener cerca eh, de tener cerca a algo que me recuerde a ese ser querido y que me permita mantener ese vínculo, esa conexión. Entonces, aquí es donde vemos que queremos atesorar algún objeto, unos aretes, un vestido, una camiseta de nuestro ser querido, la loción que usaba, dormir en la cama que esta persona usaba, escuchar audios, ver fotografías, ver videos, hablar acerca del ser querido. ¿Listo? Son conductas también que pueden darse. Por otra parte, una de las conductas pues, más que son comunes es el llorar, ¿sí? Y también, como lo decía, el atesorar objetos del ser querido fallecido. Y se dieron cuenta que me salté una que quería hacer énfasis precisamente en relación a los sueños. Y es una pregunta muy recurrente que nos hacen en esta conferencia. Y es, yo no he soñado con mi ser querido, ¿eso está mal? Yo quisiera soñarme con él.
O por el contrario, otras personas que dicen yo me soñé con mi ser querido y para algunos es una experiencia bonita mientras el sueño, porque les permite mantener ese vínculo, pero cuando vuelven a la realidad esto puede llegar a ser un poco más doloroso. Ahora, la pregunta generalmente es, si no he soñado con mi ser querido, ¿será que de pronto el vínculo con él no era tan fuerte? O si soñé con mi ser querido, ¿será que él quería darme un mensaje? Digamos que desde la parte psicológica, los sueños son involuntarios y corresponden a muchísimos procesos neurológicos, muchísimos procesos cognitivos que finalmente nosotros no tenemos control. Entonces, no quiere decir que porque soñemos o no soñemos con el ser querido estemos llevando un mejor o un peor proceso de duelo. ¿Listo? Bueno, por otra parte, en nuestro cuerpo también podemos tener unas respuestas. Entonces la persona puede sentir vacío en el estómago, sentir una opresión en el pecho, en la garganta, también ser sensible al ruido, ¿sí? Puede llegar a tener esa sensación de falta de aire, un aumento en la frecuencia cardíaca, debilidad muscular, sentir incluso que le hace falta energía y también puede llegar a experimentar dolores de cabeza y sequedad en la boca. ¿Vale? Y finalmente, como les decía, un tema que realmente genera muchos cuestionamientos, incluso desde otros componentes se dan interpretaciones diferentes. Sin embargo, desde aquí, pues quiero decirles que esto corresponde a un proceso cognitivo como parte del proceso de adaptación que nosotros enfrentamos en el duelo. Y es el sentir que vemos al ser querido, ¿sí? El sentir que esa persona está en ese lugar donde nosotros estamos, o sencillamente el verlo, ¿sí? Es decir, sentir que vemos a ese ser querido, o que lo escuchamos, o que ese ser querido nos toca. Por ejemplo, esto es algo muy común, generalmente en las viudas, ¿sí? Quienes compartían y dormían con sus parejas, y ellos pues dicen, no, es que yo a veces siento que él me echa la pierna como siempre me la echaba, me abraza como siempre me abrazaba, ¿sí? O incluso también en los niños. Es común escuchar que ellos están hablando solos, que juegan y cuando se les pregunta que con quién juegan o con quién hablan, pues la respuesta generalmente es, no, con mi papá o con mi hermano, que fue quien falleció. Sí. Entonces, a algunas personas esto les genera un poco de angustia, de preocupación. Sin embargo, pues como lo estamos viendo, hacen parte de este repertorio de respuestas naturales y permitidas dentro del proceso de duelo. Bueno, ahora quiero que presten aquí muchísima atención, porque ustedes, en la medida que entiendan cómo funciona el proceso de duelo, también les va a dar un poco más de control y más de tranquilidad. ¿Por qué? Porque vamos a poder entender que esto que estamos viviendo hace parte de un proceso natural, hace parte de un proceso normal y que incluso todas esas cosas que estamos experimentando son necesarias dentro de este proceso. Entonces, miren en sus pantallas. Vemos dos imágenes. Una imagen donde la persona está con las manos en su cabeza, sentada, representa todas esas respuestas que veíamos en los slides anteriores. ¿Sí? Todo eso representa esas respuestas que nos orientan hacia la pérdida. Y por otro lado vemos una imagen de una persona que al parecer está trabajando y esto representa todo lo que nos orienta hacia la restauración. ¿Qué quiere decir eso? Miren, nosotros estamos en la mitad, perdemos al ser querido y en la medida en que van transcurriendo los días, nosotros vamos a ir alternando entre estas dos dimensiones. Es decir, habrán momentos donde experimentemos cualquiera de esas respuestas que veíamos anteriormente, pero habrán otros momentos donde de pronto estemos más tranquilos y empecemos a recuperar nuestros roles, nuestras responsabilidades, incluso nuevos roles. Es decir, ya vamos a tener que volver a nuestro trabajo, vamos a tener que volver a asumir nuestras actividades escolares, nuestras actividades y nuestros roles en la casa, volver a asumir el cuidado de los hijos, el mantenimiento de la casa y demás. ¿Sí? Incluso nuevos roles, como les decía, por ejemplo, cuando se pierde al esposo o a la esposa, el empezar a asumir roles o actividades que hacía la pareja. ¿Mm? Entonces, a lo largo del día, por ejemplo, una persona puede levantarse
y sentir una tristeza muy grande al volver a esa realidad donde el ser querido ya no está. El volver a darse cuenta que es real eso que está viviendo y que está experimentando. Y la persona entonces se siente muy triste, pero va a su trabajo y de pronto en medio de esas actividades logra sentirse un poco estable, pero vuelve nuevamente a su casa y nuevamente vuelve esos sentimientos, esos recuerdos, esas emociones, ¿sí? O incluso estando dentro de su mismo trabajo. Porque a veces algunas personas sienten que porque, bueno, un día se sintieron como más tranquilos, pero a los 2 o 3 días se volvieron a sentir un poco tristes o volvieron a pensar en el ser querido, ¿están fracasando en el proceso de duelo? No. Recuerden entonces y tengan presente esto, vamos a ir alternando entre estas dos dimensiones, entre el sentir todas estas respuestas de dolor y también entre el ir recuperando todas esos roles, esas responsabilidades y por supuesto ir recuperando nuestra vida. Ahora, generalmente uno se pregunta, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, no hay un tiempo específico para decir, el duelo dura 6 meses, el duelo dura un año, porque este proceso va a depender de la forma en la que va avanzando cada una de las personas, ¿sí? Del ritmo que cada una de las personas va llevando. Y podríamos pensar que el duelo finaliza cuando usted puede vincularse de una manera diferente con su ser querido, cuando usted puede recordar a su ser querido y esas emociones que al principio eran muy intensas, ya no son tan intensas, ya no lo desbordan. Usted puede hablar de su ser querido y ese dolor ya no es tan grande. Y no porque lo haya olvidado, sino porque usted se ha vinculado de una manera diferente con él. ¿Listo? Bueno, recuerden, como les dije, si tienen agendas, apunten todas las preguntas que tengan en relación a esto que hemos venido abordando a lo largo de la conferencia, para que al final podamos tratar de dar respuesta a esas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, por otra parte, también las personas que experimentan un proceso de duelo tienen que enfrentar muchas personas a su alrededor que quieren venir a dar algunos consejos, que muy seguramente no son malintencionados, pero que en muchas ocasiones generan malestar y que en vez de aliviar, por el contrario, generan ruido y distorsión en este proceso de duelo que las personas están llevando. Y vamos a ir rápidamente haciendo un recorrido por estas expresiones o estos consejos que suelen dar la gente y que a veces no ayudan mucho. Entonces, las personas suelen decir, mire, tranquilo, tranquila, que el tiempo lo cura todo. Bueno, el tiempo por sí solo no cura nada. A lo largo de este proceso, las personas deben tomar un rol activo. Si la persona sencillamente se queda en su cama, acostada, llorando, 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 y no empieza a orientarse hacia esa dimensión que lo orienta hacia la restauración, finalmente puede presentarse un proceso de duelo complicado. Entonces vemos que el tiempo por sí solo no cura nada. También a usted podrían decirle, mire, a él o a ella no le gustaría que sufrieras. Y con esto, ¿qué es lo que pasa? Está generando un poco de angustia, de culpa. Pero sí, claro, yo entiendo, a él no le gustaría o a ella no le gustaría verme así, no le gustaría verme triste, pero es que esto que estoy sintiendo realmente corresponde a una tristeza. No lo voy a volver a ver, no la voy a volver a ver y esto realmente me duele. Entonces vemos que no es digamos, un consejo muy apropiado. Por otra parte, también podrían a usted decirle, bueno, no lo pienses que es peor. Y muy seguramente usted ha tratado de dejar de pensar a su ser querido, pero no ha podido. Porque muchas veces, entre más tratamos de pensar, más de dejar de pensar, más pensamos. ¿Listo? Bueno, también a usted podrían decirle, tú lo que tienes que hacer es distraerte. Haya, métase a cuanto curso haya, o mandan a la mamá, a la abuelita, váyase para la Mesa de los Santos, váyase para Estados Unidos, váyase para donde la tía que tiene la finca en Lebrija, con tal de apartarla de ese dolor. Sin embargo, independientemente del lugar donde ella esté, el dolor va a estar. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver que el apartarnos completamente de ese dolor muchas veces no es saludable e incluso puede llegar a ser complicado. ¿Por qué? Porque
finalmente el proceso de duelo implica que nosotros asumamos el dolor y todas esas respuestas que se dan tras la pérdida de las personas que amamos. No podemos pretender que al día siguiente del funeral, del homenaje de nuestro ser querido, estemos como si nada, o que todos estén como si nada. ¿Sí? Hay personas a las que de pronto puede llegar a ser un poco un desafío mayor afrontar la ausencia de esta persona que ama. ¿Sí? Y el distraernos completamente de ese dolor finalmente puede llegar a complicar el proceso de duelo, porque la persona no se da la oportunidad de experimentar sus emociones, sus sentimientos con genuinidad. Y el duelo queda ahí, congelado, quieto. Y posteriormente, ante una eventual pérdida, posiblemente de algo no tan significativo como un ser querido, la pérdida de las llaves, eh, las respuestas de dolor y de duelo pueden ser intensas y no corresponder con la pérdida de ese objeto, ¿sí? Porque se suma a ese duelo que estaba ahí retenido. Entonces vemos que es importante que nosotros podamos vivir con genuinidad nuestras emociones, porque esto nos va a poder permitir atravesar el proceso de duelo de una mejor manera. Y como les decía, miren, posiblemente esas emociones iniciaron aquí, muy altas, pero en la medida en que usted va trabajando en ellas, esas emociones empiezan a descender y empiezan a regularse. ¿Listo? También a usted le podrían decir, mire, usted tiene que ser fuerte. ¿Y cómo ser fuerte o demostrarse fuerte ante la pérdida de un hijo, ante la pérdida del padre, ante la pérdida de un amigo? Ahora, el hecho de que usted llore, el hecho de que usted realmente sienta dolor por la ausencia de este ser querido, no lo hace menos fuerte o no lo hace débil. Por el contrario, siempre suelo decir esto, eso nos hace fuertes en medio de una cultura donde finalmente nos han enseñado que expresar lo que sentimos es sinónimo de debilidad, o de expresar nuestras emociones es sinónimo de debilidad. ¿Sí? Bueno, por otra parte, usted podrían decirle, si no lo superas, no lo vas a dejar descansar. Y en este caso, también puede venir culpa a este ser querido, porque está pensando, porque está recordándolo, y adicional a eso le están atribuyendo una característica de los vivos a esta persona que falleció, y es el tema del descanso. ¿Sí? Y finalmente, también a usted pueden decirle, los que estamos aquí, necesitamos que estés bien. Ya, mamá, por favor, deje de llorar. Usted tiene que salir adelante, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que seguir por nosotros, por los demás, por el perro, por el gato. Y a veces, digamos que solemos no ser muy comprensivos con el dolor y con el proceso que están llevando los otros. De pronto, si para nosotros fue un poco más fácil asumir la pérdida o la hemos asumido de una manera diferente, no podemos pretender que las personas a nuestro alrededor sigan al ritmo de nosotros. Porque recordemos un principio del proceso de duelo, y es que el duelo y el dolor se asume de una manera diferente. Todas las personas alrededor de ese ser querido fallecido viven el duelo de una manera muy completa, muy diferente. ¿Vale? Bueno, rápidamente quisiera compartir con ustedes algunas tareas que nos van a ayudar y que tenemos que elaborar, que tenemos que realizar para poder decir, atravesamos el proceso de duelo. ¿Sí? Vemos entonces uno, que está asociado al poder asumir o aceptar la realidad de la pérdida, de la muerte de este ser querido. Otro relacionado con nuestras emociones. Otro donde nosotros vamos a adaptarnos a ese entorno donde este ser querido ya no está y vamos a tener que empezar a recuperar nuestros roles y nuestras responsabilidades. Y finalmente, donde nos vamos a vincular de una manera diferente con esta persona que perdimos. ¿Listo? Vamos a ir entonces haciendo una exploración por cada una de estas. Bueno, lo primero, que es asumir la realidad de la pérdida. Generalmente aquí hay un desafío grande en esos primeros momentos. Y las personas, bueno, en la medida en que
participan en todo el ritual funerario les permite empezar a asumir esta realidad y finalmente este es el objetivo de esto. Hay otras que les cuesta un poco más. Incluso estando en su casa, generalmente sienten que ese ser querido va a llegar o va a volver a llamar. Tuve el caso de una paciente que decía que hablaba todas las noches con su padre, ya estaba en otra ciudad, y decía, siempre esperaba que me sonara el celular. Incluso muchas veces traté de marcarle y fue caer en cuenta, ¿verdad que mi papá ya no está? ¿Mm? Entonces, para muchos es un desafío. ¿Y de qué manera o cómo podemos ayudarnos para poder hacerle un check a esta tarea? Entonces, uno es hablando acerca de lo que sucedió, ¿sí? Compartiendo pues, con las personas que nos sintamos cómodos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentimos, cómo nos hemos sentido a lo largo de ese proceso. Eso es algo que va a ser muy valioso. Pero hay otras personas que dicen, no, a mí realmente me cuesta, me es difícil compartir con otros esto tan personal. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, una estrategia es que usted pueda hacer un recorrido mental acerca de todo lo que pasó. ¿Qué pasó cuando le comunicaron la noticia? Y usted va a volver a experimentar y a vivir esa situación. Claro, al principio, así que usted va a sentir lo mismo que experimentó en ese momento. Pero en la medida en que usted empiece a hacer este ejercicio, se va a dar cuenta que esas emociones van a empezar a regularse. Y por supuesto también que esa confusión en sus pensamientos va a empezar a aclararse. ¿Sí? Suelo contar el caso de un paciente, pues los hijos estaban muy preocupados porque siempre que llamaban a la casa, el papá contaba la historia de todo lo que había pasado con la pérdida de su esposa y lloraba. Entonces los hijos estaban muy preocupados, me preguntaban, nosotros hemos pensado hasta desconectarle el teléfono para que él pues realmente no llore. Bueno, y fue llevarlos a que pudieran entender que este proceso realmente le iba a ayudar a él a empezar a regular las emociones y por supuesto empezar a aceptar la realidad de la pérdida. Bueno, una segunda tarea está relacionada con nuestras emociones. Y aquí, esto es algo importante y creo que lo he venido resaltando a lo largo de la conferencia. Y es que nosotros primero debemos identificar qué es lo que estamos sintiendo. Ojalá usted haya notado todas esas cosas en las que hablamos allá de los sentimientos que puede estar experimentando y hubiese podido identificar realmente qué es lo que usted está sintiendo. Para que de esta manera también se dé la oportunidad de vivir con genuinidad estas emociones, sin reproches. ¿Mm? Mire, es muy común escuchar en las consultas a los pacientes de pronto quejarse un poco porque en su casa se sienten presionados. Pacientes que se tienen que esconder a llorar porque en su casa realmente no pueden. Y ellos lo que dicen es, yo lo único que quiero es poder vivir este dolor que estoy sintiendo. Yo sé que tengo que recuperarme, yo sé que tengo que seguir adelante, pero lo único que le pido a mi familia es que me dejen vivir esto que estoy sintiendo. Y vemos precisamente que es algo importante, crucial dentro del proceso de duelo. ¿Vale? Bueno, por otra parte, otra de las tareas es que nosotros nos adaptemos a ese entorno donde este ser querido ya no está. Y aquí hablaríamos de una adaptación en 3 niveles. Una adaptación externa, ¿sí? Donde usted poco a poco va a ir recuperando su rutina, poco a poco usted va a ir recuperando sus roles, incluso va a adquirir nuevos roles, nuevas responsabilidades, pero también donde usted a nivel social va a ir recuperando esos vínculos con su grupo social, donde usted también en la medida en que usted se sienta preparado va a poder empezar a compartir algunas actividades sociales, algunas actividades que son eh, satisfactorias para usted. ¿Sí? Y aquí entonces podríamos hablar acerca de esa adaptación interna que nosotros debemos empezar a tener. Muchas personas dicen, no, yo realmente tras la pérdida de mi ser querido siento que soy una persona completamente diferente. Bueno, ¿qué fue lo que cambió en usted? Muchos dicen, nosotros teníamos muchos planes. Queríamos viajar, queríamos comprar una casa, queríamos hacer esto, lo otro. Bueno, y ahora es un momento en que usted se pregunte,
¿Cuáles van a ser esos planes y de qué manera voy a replantear mi proyecto de vida? ¿Mm? Y finalmente, podríamos hablar de una adaptación espiritual. Aquí, muchas personas pueden tener, digamos que dificultades para volverse a conectar con esa capacidad de interiorizar, con esa capacidad de reflexionar, de meditar, o como lo llaman algunas otras personas y lo realizan, esa capacidad de orar, porque sienten que muy seguramente ese ser querido les dio la espalda. ¿Por qué tenía que llevárselo en este momento? ¿Por qué tenía que llevárselo a él o a ella si era tan bueno? ¿Sí? Y nos cuestionamos eso y eso a veces, digamos que quiebra un poco esa relación con ese ser superior. Entonces, aquí es importante que la persona empiece a retomar esos espacios de meditación, de oración, de acuerdo a cómo usted lo realice y como lo quiera llamar. ¿Vale? Ahora, la parte espiritual, saliéndonos de pronto del contexto religioso, es un factor protector en este proceso. ¿Sí? Porque ahí, pues, la persona va a poder tener la posibilidad de expresar esas emociones, incluso hacer, debatir y decir, pero ¿por qué tenía que llevárselo en este momento? Con ese ser superior. Y de poder también recibir consuelo. Entonces, por eso la espiritualidad cobra un factor relevante, incluso en esos procesos de meditación, poder empezar a cuestionarnos y a darnos respuestas nosotros mismos a esa situación tan compleja que estamos experimentando. Y finalmente, es importante que haya una nueva vinculación con este ser querido que, y que nosotros podamos continuar viviendo. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos entender que el objetivo del proceso de duelo no es olvidar al ser querido. Eso no va a pasar nunca. Esas experiencias que usted vivió con su papá, esas experiencias que usted vivió con su mamá, con su hermano, con ese amigo, nunca se van a borrar. Así como le digo a los niños que muchas veces acompaño en los talleres, estas experiencias siempre van a quedar grabadas en su memoria y en su corazón. ¿Sí? Y que a pesar de que pase el tiempo, nunca van a ser borradas. Entonces el objetivo no es que olvidemos al ser querido, sino que podamos vincularnos con él de una manera diferente, que podamos vincularnos desde el amor, desde el recuerdo, desde el agradecimiento por cada una de esas experiencias, por esas enseñanzas, por ese legado que nos dejó. ¿Vale? Bueno, ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo hago para estar mejor? Pues bueno, estaban esas tareas, pero yo sé que adicional a eso, pues porque el tiempo es muy corto, hay muchas personas que enfrentan muchos desafíos y lo mencioné iniciando la conferencia y es en relación a los pensamientos. Y algo que quiero que se lleven de esta conferencia el día de hoy es que para poder sentirme mejor es importante realizar cambios en lo que pensamos y en lo que hacemos. Entonces, podríamos preguntarnos y cuestionarnos ante la pérdida de este ser querido, que realmente es un desafío, uno de los desafíos más difíciles que enfrenta el ser humano. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué opciones tenemos frente a eso? Siempre le cuestiono esto a mis pacientes en consulta. Bueno, usted puede quedarse sumido en el dolor, sumido en esos pensamientos, o realmente puede decir, acepto y vivo estas emociones y estos sentimientos, pero también a la par empiezo a recuperar mi vida y continúo viviendo. Entonces, quiero compartirles hoy dos estrategias que realmente son muy útiles en este proceso, porque nos van a ayudar a detener esos pensamientos que juegan un papel importantísimo en la elaboración del proceso de duelo, como les decía. Generalmente estamos pensando en lo que pasó, estamos pensando en nuestro ser querido, estamos pensando tenemos esa imagen clara, por ejemplo, de nuestro ser querido en el cofre, ¿sí? De esas últimas palabras. De pronto estamos pensando completamente de lo que no, en lo que no pude decir. Y vamos a hablar de una técnica que se denomina detención del pensamiento o más bien distracción del pensamiento. ¿Cómo funciona?
Tome papel y lápiz para que no se le vaya a olvidar y puedan realizarlo en su casa. Nosotros, en nuestros pensamientos, cuando estamos atravesando un proceso de duelo, nuestra atención se focaliza en esos pensamientos muchas veces y está ahí. Por eso es que no logramos concentrarnos, por eso es que generalmente sentimos malestar, angustia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Tratar de distraer un poco nuestra atención y que se focalice ya no en los pensamientos, sino en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, bueno, hay digamos que diferentes niveles o diferentes modalidades. Y una es identificando, por ejemplo, todas las cosas que escuchamos en nuestro alrededor. Entonces, aquí, por ejemplo, en la medida en que lo vayamos haciendo, usted puede irlo haciendo para que así pueda interiorizarlo mejor. Entonces, si usted quiere, cierre sus ojos y por un momento va a tratar de pensar rápidamente en todas esas cosas que le generan malestar a lo largo del día relacionado con la pérdida de su ser querido, relacionado con este proceso de duelo que usted está llevando. Voy a darle un espacio para que usted piense. Muy seguramente muchos de ustedes están experimentando ese dolor, esa tristeza que comúnmente sienten, esos cuestionamientos que se hacen diarios, tráigalos a su memoria. Y así con los ojos cerrados, en el lugar donde usted está, va a empezar a describir las cosas que está escuchando a su alrededor. Si está escuchando personas hablando o hablar, va a decir, estoy escuchando personas hablando. Si está escuchando de pronto una moto, el ladrido de un perro, el llorido de un bebé, son cosas que va a empezar a describir. ¿Listo? Y puede abrir los ojos. Muy seguramente en la medida en que usted hace eso, usted se va a dar cuenta que su atención ya no está focalizada en sus pensamientos, está focalizada en el aquí y en el ahora, es decir, en lo que está pasando en su contexto. Eso es un primer nivel. Un segundo nivel está relacionado con las cosas que usted puede ver o observar. ¿Sí? A veces no podemos cerrar los ojos porque vamos en un bus o porque vamos caminando, pero esos pensamientos, esa rumiación en esos pensamientos aún persiste. ¿Y qué puede hacer en este caso? Usted va a describir ya no lo que escucha, sino lo que ve, ¿sí? Y entonces va a describir objetos, acciones, comportamientos de las personas. Entonces veo a una señora que está sentada, tiene una camisa amarilla y luego puede pasar a otro objeto y lo sigue describiendo. Al principio puede que esto nos cueste un poco, pero en la medida en que nosotros lo hagamos y digamos que vayamos teniendo más experiencia en este ejercicio, vamos a ver la importancia que este tiene, no solamente para este proceso de duelo, es algo que podemos aplicar para esa rumiación en esos pensamientos que nos generan malestar en cualquier situación de nuestra vida. ¿Listo? Y por otra parte, es importante también hablar en estos procesos acerca de la activación conductual. Las personas, como lo veíamos anteriormente, muchos tienden a aislarse, tienden a dejar de participar o realizar actividades que disfrutan, ¿sí? Entonces, incluso acerca de la comida, usted va a empezar a identificar cuáles son aquellas cosas que dejó de hacer y que antes disfrutaba. Ir al cine, hablar con sus amigos, ir a la peluquería y retocarse, comer. Entonces usted va a sacar un listado de esas cosas que dejó hacer y que para usted realmente son importantes. Y claro, al principio puede llegar a costar un poco, pero es importante que usted empiece a tener acercamientos a estas actividades, que al principio pueden ser periodos cortos y que de pronto no hay un nivel de satisfacción muy alto, pero en la medida en que usted lo realice, usted va a ir siendo reforzado, porque va a empezar a encontrar precisamente gusto hacia estas actividades nuevamente. Por supuesto, va a empezar a recuperar también su rutina, sus habilidades y su proyecto de vida. Entonces, son dos estrategias sencillas que realmente pueden ayudarnos a nosotros en este proceso. Quisiera pues recordarles antes de pasar a la sesión de las preguntas que contamos con diferentes estrategias que también pueden ser útiles a ustedes en este proceso. Y quisiera pues que ustedes pudieran escanear, si aparece ahí en las pantallas, el código QR para que accedan y conozcan
literatura, conozcan algunos videos que también los van a orientar a ustedes en este proceso de duelo. ¿Listo? Entonces va a coger su celular y va a escanear el código QR que aparece en su pantalla para que pueda ser direccionado a nuestra landing page. A través de esta landing, usted también puede solicitar asesoría psicológica en cada una de las sedes que haya prestado el homenaje de su ser querido. ¿Sí? A través de esa landing usted va a poder solicitar ese acompañamiento y va a poder recibirlo de manera personalizada, que puede realizarse de manera presencial o de manera virtual. Ahora sí, vamos a dar inicio entonces a este espacio de preguntas. Muchas gracias, doctor Fernando. Como se dan cuenta, esta conferencia genera muchísimo bienestar, nos alimenta, nos da herramientas para que asumamos este momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Bien, vamos a arrancar entonces con las preguntas que algunos de ustedes han hecho y estamos seguros que ustedes pueden ir haciendo otras a lo largo de este rato. Dice una de las participantes, cuando una persona tiene ansiedad y lo primero que dice es que la mamá está viva, sabiendo que está muerta, y va a visitar la tumba, ¿qué se debe hacer en estos momentos? Bueno, hay que, digamos que fraccionar esta pregunta. Y lo primero que vemos es que en este caso, pues el decir que la mamá está viva corresponde o puede estar relacionado a un proceso de negación o a una dificultad de aceptación de la realidad de la pérdida, como lo veíamos anteriormente. Entonces, habría que mirar, pues si realmente corresponde a un proceso de adaptación, a un proceso de negación, ¿sí? Y empezar a trabajar en relación a la aceptación. Ahora, me queda de pronto un poco de curiosidad el que diga que quiere ir a la tumba, porque el hecho de estar allá, digamos que también es algo que puede acercarlo un poco a la realidad de la pérdida. ¿Sí? Está en un cementerio, claramente no está en un centro comercial buscando a su ser querido. Entonces, el hecho de que esta persona pueda tener este acercamiento a este espacio, a este contexto, va a ayudarle a empezar a asumir la realidad de la pérdida. ¿Sí? Ahora, el hecho de que la persona posiblemente tenga un diagnóstico de ansiedad, si así lo exacerba precisamente este tipo de comportamientos. Va a tener una necesidad imperiosa de tener que estar allá, de tener que verificar que efectivamente está ahí, de tener que volver a darse cuenta casi siempre que vaya de que su ser querido realmente falleció. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acompañar, darle la posibilidad de que esta persona pueda atravesar este proceso y si realmente esto ya empieza a interferir, digamos que con su funcionalidad, es decir, está todo el día en el cementerio, cuando la van a sacar, por ejemplo, realmente es un complique, ya no está yendo a trabajar por irse al cementerio, sí deberíamos entonces entrar a hacer una valoración de una manera más específica para poder hacer una intervención pues de acuerdo a las necesidades de esta persona. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué se debe que cuando muere un hermano y al momento de la noticia, a qué se debe que cuando muere un hermano y al momento de la noticia llora y llora y cuando lo miran el ataúd se está calmado? Bueno, eso puede estar asociado precisamente a la función que tienen el, todo el ritual funerario. ¿Sí? El ritual funerario nos permite a nosotros empezarnos a acercar a la realidad de la pérdida. Ahora, el estar ahí, digamos, en una sala de homenajes, con el cofre, nosotros estamos acompañados de otras personas y esto también puede hacer que estos sentimientos de tristeza, de abandono, puedan apaciguarse un poco. ¿Sí? Entonces, el ver, digamos, con tranquilidad el cuerpo del ser querido fallecido, pues no corresponde a ninguna alteración, ¿sí? Sino sencillamente puede estar asociado precisamente a lo que estoy diciendo, a ese acompañamiento que se tiene durante ese momento que también nos hace sentir un poco más tranquilos y por supuesto también ese proceso de aceptación que está empezando a asumir la persona acerca de la pérdida de su ser querido. Bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Es bueno o es malo visitar muy seguido la tumba de un ser querido que ya partió a la eternidad? Bueno, ni bueno ni malo. Va a ser bueno en la medida en que haga sentir cómoda a esta persona, si realmente esta acción realmente es importante y le ayuda a lidiar un poco con esas emociones y esos sentimientos, como le decía en la pregunta anterior, le ayuda también a empezar a asumir la realidad de la pérdida, pienso que puede llegar a ser beneficioso. Como les decía y insistía en esa pregunta, puede llegar a ser un poco complejo o empezar a complicar un poco el proceso cuando se empieza a perder funcionalidad, ¿sí? Por esas mismas acciones que le mencionaba, que la persona de pronto no quiera salir, dure absolutamente todo el día, ni siquiera se alimente, haya dejado de ir a trabajar, haya descuidado, por ejemplo, sus roles o sus actividades en la casa. Ahí deberíamos entrar a hacer una valoración, vuelvo insisto, de una manera un poco más personalizada. Bien, la siguiente está muy relacionada y dice, ¿es bueno visitar la tumba de un ser querido y rezar todos los días por su alma? Bueno, estas son estrategias, como les decía, desde la parte espiritual, cada uno desde su creencia, que son útiles para poder ayudar a elaborar el proceso de duelo por los beneficios que les mencionaba. La persona va a poder encontrar paz y también va a poder sentirse un poco más tranquila a lo largo de este proceso. Ahora, estas acciones que se realizan finalmente deben ir siendo valoradas de acuerdo a cómo la persona esté llevando, el ritmo que la persona esté llevando en su proceso de duelo. Entonces, si hay una persona dentro de este grupo familiar que dice, yo quiero ir al cementerio, quiero ir a compartir, quiero ir a visitar, bueno, y esta persona sí lo desea porque esto lo hace sentir más tranquila, está bien. Lo que sí de pronto no debemos hacer es, digamos, que quienes no van, tratar de decir no vaya todos los días, que esto va a ser peor, o quien va, entonces tratar de llevarse a todos los días, ¿por qué no? ¿Sí? Cada uno va a ir asumiendo, vuelvo, insisto, su proceso de duelo a un ritmo completamente diferente que debemos respetar. No está mal el que nosotros podamos acudir a estos lugares donde reposan pues el cuerpo de nuestro ser querido, porque puede tener pues varias funciones, ¿sí? El que nosotros podamos asumir la realidad de la pérdida, el que también podamos tener y mantener esa conexión con ese ser querido, que hace parte de las respuestas normales del proceso de duelo, como veíamos en el slide de las formas en las que se manifiesta el dolor. Bien, gracias doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué tan bueno es recordar en familia todo lo bueno que se vivió en vida y más cuando lo hacemos constantemente? Uy, eso es algo que personalmente incluso me parece muy bonito. Yo pienso que el hecho de poder compartir con familia esos momentos que vivimos con esos seres queridos que ya no están, realmente es una forma de exaltar y de mantener viva esa memoria y esa conexión y ese vínculo. A lo largo digamos que, de los días o de las fechas especiales, son actividades que hay familias que lo realizan y es algo bastante interesante, ¿sí? Porque no solamente es recordar, bueno, todas estas actividades, sino incluso también momentos jocosos. Y vemos estas personas o estas familias que realizan eso, pueden pasar de momentos de pronto de tristeza, pero también hay unos momentos donde recuerdan cosas jocosas, momentos divertidos, paseos y demás, y esto los hace sentir un poco más aliviados. Entonces pienso que es una estrategia que en la medida en que las personas se sientan cómodas realizando, es algo que les va a ayudar en su proceso de duelo. Así es muy buen, de muy buen manejo esto. Bueno, nos preguntan, ¿cómo proceder ante el destino final de las cenizas? Bueno, en este caso, pues es una decisión que va a ir tomando cada una de las familias de acuerdo a la voluntad de las personas, ¿sí? De acuerdo pues a las decisiones que quieran tomar en consenso pues, entre la familia para poder darle ese destino final a estas cenizas, ¿sí? A veces algunos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra, entonces es importante pues primero que trate de haber como un acuerdo entre los integrantes de esta familia y por supuesto también si conocían el deseo, la voluntad del ser querido en relación al depósito de estas cenizas o el destino final, que puedan valorar si es viable realizarlo o no. Muchas gracias. Nos dice, no lloré en el funeral, pero después de 3 días me desahogué.
¿Cómo se explica esto? Bueno, es algo que también puede, que es normal y que no es muy común, pero suele darse. Muchas personas, por ejemplo, en el funeral asumen roles completamente diferentes. Están quienes asumen ese rol, por ejemplo, de acompañar a los demás y de ser una fortaleza para los demás. Entonces tienden a mostrarse un poco más fuertes, acompañar, a estar ahí para darle el brazo, el abrazo a las personas que de pronto en ese momento están mostrando un poco más tristes, y la persona casi que tiene ese proceso ahí, congeladito. Y como les decía, cuando les hablaba acerca del proceso de duelo congelado, posteriormente tiene la posibilidad de poder expresar estas emociones. Entonces, es algo que puede pasar viéndolo desde esta manera, pero tendríamos que entrar a mirar si efectivamente se ajusta o no al rol que desempeñó la persona en el homenaje funerario. Gracias. La siguiente pregunta la voy a partir en dos. En general, ¿qué es un duelo patológico? Y cómo puedo identificar si algún familiar está teniendo un duelo patológico. Bueno, quiero que traigan a su memoria esa imagen que yo les dije, no se olviden de cómo se vive el proceso de duelo. Hay dos dimensiones. Y podríamos hablar, y hablábamos nosotros de que el duelo natural y normal se da cuando estoy transitando entre estas dos dimensiones. Entonces, ahí podríamos pensar, ¿cuándo un duelo puede empezar a complicarse o podemos estar frente a un duelo complicado? Ahora, eso requiere claramente una valoración también profesional en relación a muchas cosas, pero en términos generales podríamos empezar a ver que un duelo se complica cuando una persona se enfoca completamente hacia alguna de estas dos dimensiones. Es decir, que la persona, como les mencionaba, está completamente orientada hacia la pérdida. Entonces, una persona que está completamente aislada, ya no va a trabajar, ¿sí? No habla con nadie, está encerrada en su cuarto, es una persona que incluso empezó a descuidar su autocuidado, ya no se quiere ni bañar, no se quiere levantar de la cama, no come. Ante eso podríamos estar, digamos que, enfrentando un proceso de duelo complicado. Pero por otra parte, también estaríamos hablando de una complicación en el duelo cuando la persona realmente se le dificulta poder asumir el dolor, las emociones, los sentimientos y los pensamientos que se generan tras la pérdida de ese ser querido. Entonces vemos que es una persona que está evitando completamente el enfrentarse a ese dolor. ¿Y cómo podríamos de pronto identificar eso? Porque es una persona, no necesariamente que no llore, porque hay personas que posiblemente no lloren, pero eso no quiere decir que no les esté doliendo, sino que está evitando enfrentarse a ese dolor. Entonces realiza una y mil cosas para no estar solo y no poder enfrentarse a este dolor. Entonces trabaja durante todo el día, va al gimnasio, se mete a una actividad, se mete a aprender inglés para llegar completamente cansado y sencillamente no pensar, ¿sí? Y es una persona que está completamente aislada de, como les decía, de esa orientación que nos orienta hacia la pérdida. Entonces, ahí también podríamos estar hablando de un proceso de duelo patológico que está ahí detenido y que en algún momento puede llegar a ser complicado. ¿Listo? Espero no Bien, haber sido claro con esta respuesta. sí, muchas gracias. Vamos a la siguiente. ¿En cuánto tiempo aproximado se supone que se debe haber superado la pérdida del ser querido? Bueno, ya les había mencionado, pero quiero volver a hacer énfasis. No suelo hablar de un tiempo porque el poner un tiempo realmente podría generar conflicto a muchas personas. A quienes logran llegar o alcanzar ese tiempo, podríamos pensar que la persona, bueno, bien lo hizo, pero a quien no, ¿usted se imagina? Ya pasaron 2 años y habían dicho que un proceso de duelo se superaba en un año y usted todavía llorando, mamá, usted todavía recordándolo, todavía guardando los objetos de este ser querido. Bueno, ahí podría llegar a complicarse. Y el hecho de que la persona de pronto lo recuerde en algunos momentos, hable de ese ser querido pasado 1 año, 2 años, no quiere decir que no haya atravesado su proceso de duelo. No. Entonces, no hablaríamos de un tiempo, vuelvo e insisto, nosotros hablamos de un proceso de duelo elaborado cuando podemos hablar de nuestro ser querido sin generar dolor, donde esas respuestas emocionales no son tan altas, tan exacerbadas, sino que realmente podemos hablar, recordar a este ser querido, como las personas que mencionaban que hablaban acerca de su ser querido.
reírnos acerca de lo que pasó, recordar esos momentos chistosos, recordar cuando le llevamos la serenata, cuando hicimos el viaje a la costa, ¿sí? Y dijo esto cuando hacía esto, y realmente eso ya nos genera dolor. Ahí decimos, elaboramos nuestro proceso de duelo de una manera saludable. Muy bien, gracias. Vamos con la siguiente. Está relacionada más o menos con los anteriores. Cuando la persona hace 5 años murió, pero su hijo todavía dice que está viva, ¿por qué hará este tipo de afirmaciones? Bueno, digamos que después de 5 años ya podríamos entrar a mirar que la persona pudo haber no elaborado su proceso de duelo como tal, porque si pensamos en esas tareas que les mencionaba, esa persona en ese primer check no ha hecho, o sea, no lo ha cumplido esa primera tarea, ¿sí? Entonces tendríamos que entrar a mirar precisamente cuáles son esos aspectos que están influyendo en que la persona pueda aceptar o asimilar la realidad de esta pérdida. Pero claramente sí podría llegar a ser algo que está interfiriendo en este proceso y que hay un estancamiento en esta primera tarea, que es el asumir esta realidad de la pérdida de nuestro ser querido. Muy bien. Y vamos con otra pregunta. ¿Qué tan cierto es que cuando lloramos mucho por ese ser querido, no dejamos descansar a su alma? Falsa. Este ser querido ya está descansando. ¿Sí? Este ser querido, pues ya en el lugar que para ninguno de nosotros conocemos, posiblemente ya está descansando. ¿Sí? Entonces, es una afirmación falsa. Como les decía, cuando veíamos esas ideas irracionales, es algo que puede llegar a generar malestar, porque puede llegar a generar culpa. ¿Sí? Y vimos que la segunda tarea del duelo es que nosotros podamos asumir nuestras emociones con genuinidad. Y muchas veces estas emociones van relacionadas a esa conducta de llanto. Entonces, no está mal el hacerlo, ¿vale? Muchísimas gracias. Queremos expresarte nuestro agradecimiento por la intervención, Fernando. Es un ejercicio, no nos cansamos de decirlo, enriquecedor, es un ejercicio confortante. Asumo y estoy seguro que para todos los participantes en esta conferencia ha sido de muchísima, muchísima utilidad. Para los Olivos es motivo de orgullo, de muchísimo agradecimiento que ustedes cuenten con nosotros, que nos hayan permitido acompañarlos en el homenaje de ese tesoro tan hermoso como es su ser querido. Les compartimos a continuación nuevamente en sus pantallas el código QR. Por favor, acerquen su celular, descárguenlo, desen el tiempo y abran la aplicación. En este QR van a acceder a una landing de apoyo al duelo. Ustedes pueden explorarla, a mano izquierda arriba encuentran unas líneas y directamente cuando la descargan pueden navegar hacia abajo y van a descubrir muchísimas ayudas. El día de mañana ya encontrarán la repetición de esta conferencia y encontrarán muchísimas ayudas. Para quienes deseen un espacio con el doctor Fernando y su homenaje haya sido atendido en Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga o en nuestra territorialidad, que haya sido a través de los Olivos Bucaramanga, escríbanos y él podrá acompañarlos hasta en 3 sesiones. Si usted no ha sido, el homenaje no ha sido a través de los Olivos Bucaramanga, comuníquese con la sede de los Olivos donde atendieron a su ser querido. Todas las sedes tenemos acompañamiento psicológico. Todas las sedes tenemos herramientas para apoyar a la familia en este momento tan duro. Muchas bendiciones. Ahora contamos con ángeles en el cielo que más que nunca nos protegen. Dios los bendiga. Buenas noches para todos.